leche no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Fuimos entregados a una doctrina, vimos el fruto de la gracia. Para JH, Él lo cumplió todo. Por eso lo aprendimos todo. Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Padre de los espíritus, Es Él. somos llenos del conocimiento. Es Él. Es el Dios vivo en todo y en todos. Es Él. Es Él. Es el Padre de los espíritus. Es Él. Somos llenos del conocimiento. Es el Dios vivo en todo y en todos. Es Él. Para ti nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne de la misma manera
Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Es el Padre de los espíritus. Es Él. Somos llenos del conocimiento. Es Él. Es el Dios vivo en todo y en todos. Es Él. Es Él. Es el Padre de los espíritus. Es Él. Somos llenos del conocimiento. Es Él. Es el Dios vivo en todo y en todos. Es Él. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo.
Bienvenidos dioses. Un saludo a todos los dioses, a la preciosa amada, la iglesia del Dios vivo. La iglesia que es la que tiene la multiforme sabiduría de Dios. Fíjese que ahora, mire qué precioso cómo Dios ha llevado todo esto. Porque Dios estaba en Cristo. Entonces, ¿quién era el que tenía la revelación? Cristo, ¿verdad? Cristo era el que tenía la revelación y él tenía la mente de Dios. Tenía la mente y era el que exponía. Pero ahora termina ese tiempo y ahora ¿quién es el que tiene la revelación? La iglesia. Recuérdese que la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer por medio de ¿quién? O sea que la iglesia es la que va a comunicar la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios. Esa no estaba, esa está hoy. Y usted y yo somos parte de eso y tenemos que comunicar. Tiene que tener la mente del Dios vivo para comunicarla de una manera correcta, ¿verdad? Donde no se hiera, donde no se haga daño, sino sencillamente con paciencia, dice, ¿verdad? Con paciencia, amando a las personas porque no saben, no han oído. Pero nosotros tenemos que llevarla. La multiforme sabiduría de Dios. Así es que aquí está lo que Dios más ama, la iglesia, los escogidos, los elegidos, los herederos, todos. Aquí está la iglesia del Dios vivo. Y entonces saludamos a toda la preciosa amada en las naciones que nos oyen y nos ven a través del DVD. Declaramos que ellos están en el mismo espíritu que nosotros, ¿verdad? A veces hay personas que, porque uno escucha comentarios que se recuerda que Jesucristo hombre decía que hay algunos que quieren adelantársele, ¿sí? Y él decía, no, aquí hay que ir conforme va la revelación. Claro que como usted es iglesia, usted dice, si esto es así, pero entonces lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque es Dios el que dice cuándo se tiene que dar todo eso. Entonces vamos, como le dije, vamos con paciencia, vamos ¿qué? Creciendo. A veces no ha visto usted a los bebitos, cuando usted le está dando de comer, cuando cumple, ¿qué es? 6 meses, 8 meses y usted le comienza a dar de comer. Hay mamás que se desesperan, ¿verdad? Porque a veces lo tiran todo, no comen y entonces le quieren dar rapidito. ¿Y qué pasa? Se atragantan o se ponen a vomitar, ¿verdad? Entonces, igual es Dios con nosotros. ¿Cómo nos lleva Dios? De gloria en gloria. De gloria en gloria. Y eso es sumamente importante, principalmente para los dioses que nos ven en las naciones, para que tenga la certeza de que el que habla aquí es el Dios vivo. Porque si usted no tiene la certeza de que el que habla aquí es el Dios vivo, no lo va a creer. ¿Qué me va a creer a mí lo que yo estoy hablando? Si soy yo, usted no va a creer, porque usted es inteligente. Entonces usted tiene que estar seguro, diga, yo estoy seguro de que el que habla es Dios, el Dios vivo. Más bien, si no fuera Dios, nosotros mismos salimos volando de una vez. ¿Para qué vamos a estar aquí perdiendo el tiempo? No, vamos de gloria en gloria, viendo los misterios como Dios le agrada, no como me quisiera agradar a mí, ¿va? Porque yo lo que quisiera, ¿sabe qué es? Si fuera yo, es bueno, enséñenme de una vez cuál es la herencia y dónde está el dinero, dónde está la tranquilidad, dónde están, porque la carne eso quiere, ¿eh?
¿Sí o no? ¿Usted qué quisiera? Eso quiere la carne. Pero como nosotros ya no tenemos carne, entonces nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Como nos lleva quién? El Espíritu. Así que hoy vamos a tener un tema precioso. Más bien hoy vamos a conocer un misterio que hoy va a dejar de ser misterio. ¿Verdad? El misterio de la transformación, que fue misterio para José Luis, fue misterio para nosotros, pero hoy ya no es misterio. Hoy estamos en esa gloria maravillosa. Pero quiero que le ponga atención al clip, porque usted tiene que ver, cuando ve a Jesucristo hombre, usted lo que tiene que ver es lo que está diciendo Él para este tiempo. Eso es lo que usted tiene que ver. ¿En qué me sirve? No es que me está hablando, no, ahí le habló, ahorita ya no le está hablando. Ahorita el que le está hablando es el Dios vivo. Pero es importante hoy ver los tiempos, ver qué está diciendo Él. Como se recuerda, hoy lo vamos a ver más adelantito, pero se lo digo. Dice, a mí no me ha subido, dice, porque yo soy un hombre. Esas cosas son las que usted tiene que ver, la importancia que tienen para hoy. Porque si no le había subido, o lo sabía y no era tiempo de decirlo, o solo era el anuncio el que tenía que dar. ¿Ya? Miremos el clip entonces. Si me visten de incorrupción, oye, entonces sí que nosotros vamos a ver. Mire, antes de ir para acá de hecho venía dormido en el avión porque no pude dormir bien. Y fue que en el sueño se me presentaba que pronto vamos a ser transformados. Y se me volvía a repetir y a repetir. Y entonces yo me levantaba a las 2, a la 1, a la 1:30, a las 2 y decía, oye, qué bueno sería si esto sucediera pronto. Y entonces pues me acostaba y volví, caí en el mismo sueño. Y yo dije, wow. En uno me levanté hasta con una libreta. Usted sabe cuando usted se acuesta con muchas ocupaciones, que tiene que buscar una libreta y escribir, mañana tengo que hacer esto. Para poder dormir tú tienes que escribirlo en un papelito. Y entonces pues ya yo estaba como con una libreta, porque de momento estaba viendo tan cerca la transformación que yo dije, pero entonces tengo que estudiar ahora cómo este nuevo gobierno va a funcionar. Porque es aquí en la tierra y es con este cuerpo. Fíjese una cosa, dice, él vio de cerca la transformación, o sea, no estaba, él no tenía la transformación, él la vio ¿qué? Cerca. Y entonces dice que pensó, tengo que estudiar, pero fíjese bien, estudian los humanos. Los dioses no estudian, es revelación. Entonces, fíjese, de ese estudio salieron circunstancias en donde que íbamos a volar, que íbamos a cargar los trailers así, íbamos a hacer un montón de cosas. ¿De dónde viene eso? De la mente humana, de querer estudiar una cosa que usted sabe que va a suceder. ¿Se da cuenta de eso? Pero cuando viniera la revelación, así como hoy, usted va a oír la revelación de la transformación. Sí era eso. Por eso él dice, es que tiene que ser con este cuerpo. ¿Y usted cómo está? Con este cuerpo. Pero usted está transformado. Aquí no es de ver, pero usted ¿qué está haciendo para que todos vean que está transformado? Nada. Usted fue transformado y tiene el mismo cuerpo que los demás y ellos no están transformados, nada más. Pero ¿y eso qué tiene de especial? Pues para mí, mucho, porque yo tengo el conocimiento y la revelación y los demás andan
como ovejas que no tienen pastor, sin saber, sin entendimiento. Entonces, eso es lo que usted tiene que oír de José Luis para este tiempo. Cuando él está diciendo tips, dice, él vio de cerca la transformación. ¿Cómo no le iba a ver de cerca si él pone un conteo regresivo? ¿Por qué puso él el conteo regresivo? Porque Dios le dijo, pon un conteo regresivo. Y eso no es fácil. ¿Usted cree que es fácil poner un conteo regresivo? Sí, todas las burlas que se ganó. Y sin entender lo que significaba la transformación. Peor todavía, porque que íbamos a volar, íbamos a andar con los aviones. A lo mejor era eso lo que quería decir que íbamos a andar como... Iban a llegar volando a las ventanas y tal vez eran los aviones esos, ¿verdad? Que no existían en ese tiempo, que iban a volar. Bueno, pero entonces, lo importante es que José Luis de Jesús no estaba en medio de la transformación. Él la vio de cerca. ¿Sí? Y eso no es decir nada malo de él. Si era lo que le tocaba ver, él la vio de cerca. Muy bien. Ahora, nosotros no nos tocó verla de cerca, sino estar en la transformación. Entonces, por lo tanto, el conocimiento es diferente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar, vamos a pasar a la siembra. Estoy un poquito afónico, pero todo está bien. Nave, ¿verdad? Poquito por el frío que está haciendo y el aire que está haciendo aquí en Guate. Está en Efesios capítulo 4. Efesios en el capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pero nosotros ahora entendemos que ¿quiénes son los que estamos vistiendo a los escogidos? La iglesia. Entonces somos todos nosotros. Ahora entendemos que yo me estoy vistiendo personalmente, pero estoy vistiendo al que no conoce. Entonces la iglesia tiene el llamado y entonces hay que renovar la mente, y esa mente se renueva con un conocimiento. Un conocimiento que son las vestiduras. Las vestiduras nuevas, las vestiduras del Dios vivo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que hay que hacer correr el evangelio y que hay una responsabilidad en la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad en la iglesia? Llevar el evangelio, porque dice ahí que es dado ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades, o sea, a todos los gobiernos de la tierra. Entonces, nosotros hemos sido llamados a vestir a los escogidos y hay una responsabilidad. Ahora, ¿cómo los vamos a vestir? ¿Cómo les vamos a llevar el evangelio? ¿A través de qué? De la siembra. Póngase usted a pensar. Mire, no se necesita mucho. Póngase usted a pensar. Si usted quiere vestir, un ejemplo, si usted quiere vestir al cuerpo de bomberos, va a ir a pedir para que le den, algunos están pidiendo ahí, ¿verdad?, su ofrenda para poder trabajar de bomberos. Entonces va a ir a pedir para vestirlos físicamente, para ponerles sus trajes. O a los policías. Hay que comprar uniformes, ¿o no? Y entonces, ¿cómo se va a vestir a una iglesia, a un pueblo, al mundo entero? ¿Cómo se va a vestir? Llevándoles el conocimiento. ¿Y cómo lo va a llevar? Aquí no le va a llevar un uniforme, aquí le va a llevar el conocimiento de Dios. Y si la iglesia es el que los tiene que educar,
¿quién tiene que sembrar? Porque ellos no van a sembrar. ¿Cómo van a sembrar ellos si no conocen esto? Aquí no va a venir ninguno. Mire, tocan el timbre y van a decir, mire, nosotros venimos de la... Usted sabe, y yo que es sinagoga, ¿va? Pero le va a decir, de la iglesia tal, a sembrar aquí para que ustedes lleven el evangelio. Va a venir alguien así. Y entonces, ¿quién es el que sí quiere que se lleve el evangelio? Nosotros, la iglesia, porque es la que entiende el conocimiento. Así es que nosotros tenemos que renovar la mente de la iglesia. Y usted me dirá, ¿y cómo? ¿Cuándo? Mire, si no conocieron ni a José Luis, ¿y cómo le vamos a explicar? No me pregunte eso a mí, porque nosotros, la iglesia no es de nosotros, nosotros somos la iglesia, pero la iglesia es del Dios vivo, y el Dios vivo es el que va a renovar la mente. Entonces, cuando estén para escuchar, usted va a llevarles el evangelio. Y no se avergüenza de eso, porque es poder de Dios. Usted va a tener clarito y le van a preguntar, mire usted, ¿y aquel que se murió? Entonces usted comience a decirle qué fue lo que pasó, qué hizo el que se murió, para que entonces entienda el evangelio de la transformación, que es el que vamos a ver hoy. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron, la transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la
Bien, va a repetir conmigo, pero usted lo va a decir para usted y yo voy a decir para mí, ¿verdad? Yo declaro que todas las riquezas que hay en el mundo llegan a mis manos para que la palabra corra y sea glorificada. Y declaro que Dios abre los ojos del entendimiento a toda la creación. Muy bien. Así es de que eso ya está dado. Vamos a ver entonces hoy un misterio que deja de ser misterio. Acuérdense que un misterio es aquel que no se conoce, ¿sí? Un misterio es aquel que se entiende cuando es revelado. Ahora, ¿qué pasa con un misterio cuando no es revelado? Entonces, muchas cabezas humanas tratan de entender ese misterio y como es revelado, entonces hacen doctrinas de error o trastornan la doctrina. ¿Ya? Son interpretaciones humanas. Entonces, la misión de la segunda venida de Cristo consistía en llevarnos a la transformación. Ese era todo lo que la segunda venida de Cristo tenía que hacer, era llevarnos a la transformación. Quiere decir que si no, el que no llegó a la transformación, Cristo no cumplió esa misión. ¿Por qué? Porque no creyó o X, porque no estaba para estar ahí. Bueno, nos tenía que llevar a la transformación, pero no sabíamos cómo sería esa transformación. Por eso salieron muchas interpretaciones humanas de esto. Entonces, las interpretaciones humanas, como no se les reveló el misterio, entonces cada uno, así como decía Jesucristo, hombre, que iba a estudiar lo que era la transformación. Cuando usted estudia algo, ¿qué puede estudiar usted con la mente humana? Solo va a ser una doctrina suya, pero no es la doctrina del Dios vivo. Muy bien. Entonces, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, entendía que Él nos llevaría a la transformación y que se iba a dar a conocer, pero no sabía cómo sería esto. ¿Por qué decimos nosotros esto? Porque Él fue claro cuando dijo: a mí no me ha subido porque yo soy un hombre, pero en la transformación ahí conoceremos todo. ¿Quién lo dijo? Él. O sea, Él no le ha subido, Él dio lo que le subió, pero eso no le había subido. Entonces, el misterio de Cristo era lo mismo que el misterio de la transformación. Y hoy vamos a ver también que espíritu y conocimiento es lo mismo. Espíritu y conocimiento es lo mismo. Y que había un espíritu con minúscula. Cuando a usted le aparece en la Biblia espíritu con minúscula, está hablando de un espíritu humano. Cuando usted lee en la Biblia espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Esto es bien importante porque hoy lo vamos a ver. Precisamente ahí lo va a ver usted. Efesios 3 entonces, verso 1. Efesios 3, verso 1 al 13. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Escuche esto: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué Espíritu está ahí? ¿Con qué letra está ahí? ¿Con qué? Mayúsculo. Entonces, cuando está hablando del Espíritu, ¿qué Espíritu? El de Dios. Muy bien, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿De qué? De anunciar o de enseñar. Iba a anunciar la transformación, pero no la iba a dar a conocer cómo era. ¿Por qué? Porque él solo tenía el anuncio. Entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muy bien. Pablo aquí anuncia un misterio que le fue revelado a él. Era el misterio de Cristo, que es el mismo, hoy va a ver usted que es el mismo misterio de la transformación, que era dar a conocer el beneficio que con su muerte Cristo daría a su iglesia en su segunda venida. O sea, el misterio de Cristo era que Él, a través de su muerte, nos llevaría a una transformación. Ese era todo el misterio. ¿Para qué? Para que esto se pueda dar a conocer ahora, ¿por medio de quién? De nosotros. ¿Quién le va a dar esto a la iglesia? Pues nosotros, porque solo nosotros lo conocemos. ¿Quién tiene la multiforme sabiduría de Dios? Nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Muy bien. El beneficio entonces era su herencia. Vamos a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. En el capítulo 2, primera carta a los Corintios en el capítulo 2, verso 9 al 12, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que un hombre no ha visto nada de lo que es la transformación. ¿Sí? Nada. Por eso es que dice Pablo que no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque un hombre no entiende nada de esto. Entonces vamos a ver esto y luego vamos a avanzar al 10 que le va a dar la respuesta a esto. Entonces, fíjese, Jesucristo hombre anunció la transformación. Igual que Pablo, ¿sí? Pero tampoco la pudo enseñar. O sea, Jesucristo hombre lo que enseñó fue ¿qué? La gracia. Él fue lo que enseñó fue la gracia, pero la transformación solo la anunció. ¿Qué dijo él? Hay un conteo regresivo, ¿verdad? Y en tal fecha la transformación se llevará a cabo. ¿Y cómo es la transformación? Bueno, se puso a estudiar y nos dijo varias cosas humanas de lo que era la transformación. Pero la revelación no vino. Entonces dice, porque no era el tiempo
no, porque no la conocía para ese tiempo. Por eso él decía, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para que a los que le aman. Y él claramente dijo, yo soy un hombre y a mí no me ha subido. Por lo tanto, lo que dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, tampoco le había subido a él. No estoy hablando de la gracia, estoy hablando de la transformación. No se equivoque. Él hizo todo lo que tenía que hacer en la gracia y tenía el conocimiento de la gracia y nos enseñó a nosotros el conocimiento de la gracia. O sea que no se equivoque. Lo que él no podía enseñar, porque lo tenía que enseñar ¿quién? La iglesia. Era la transformación. Por eso usted y yo estamos enseñando esto hoy. Ahora lee el verso 10. Estábamos hablando que son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios había preparado para los que le aman. Ahora ve el 10. ¿Estamos ya? Pero Dios, diga Dios, no Cristo. ¿Quién dice ahí? Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya había terminado. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Espíritu con E mayúscula o E minúscula. ¿De quién estaba hablando? De Dios. Muy bien. Entonces, porque el Espíritu, otra vez el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero hay otro Espíritu. Vea el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el qué? ¿Con qué? Minúscula. El espíritu del hombre que está en él. Entonces el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, las cosas humanas. Por eso todo el que no venga aquí con la revelación de Dios nos está dando cosas humanas. Pero aunque diga, pero yo estuve con José Luis de Jesús, yo casi dormía con él, yo lo cuidaba, yo le daba. Mire, aunque haya sido lo que haya sido, por ejemplo, la esposa de José Luis, ¿qué cuidó? Al hombre. Al hombre. Para que después venga a decir que es esposa de Dios, tampoco. Muy bien. Estamos ahí entonces. Entonces dice, por eso el clip que vimos decía, ahora voy a tener que estudiar cómo es la transformación, pero no, diga no era estudiando, tenía que ser revelado. Tenía que venir Dios y revelarle a usted lo que es la transformación y se vuelve tan sencillo, ¿verdad? Muy bien, entonces sigamos leyendo, dice, verso 12. Vamos a terminar el 11. Así tampoco nadie, diga nadie, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. Por eso el que no conoce a Dios, no conoce las cosas de Dios. Muy bien, dice, y nosotros, verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu, minúscula, del mundo, sino el Espíritu, mayúscula, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Eso quiere decir que a usted le pueden estar vendiendo gato por liebre. ¿Verdad? Porque si le dan el espíritu del hombre, no es lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios es el único que nos puede decir lo que Dios nos ha concedido. Sigamos leyendo. Y si usted ya sabe lo que Dios le ha concedido, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy
Muy bien, está bien clarito, ¿verdad? Entonces, fíjese. Entonces, usted tiene que tener cuidado hoy. Cuidado, ¿en qué? En ver qué espíritu le habla. ¿Ah? Porque el espíritu humano no transforma. ¿A quién va a transformar? En cambio, el espíritu de Dios transforma. Muy bien, entonces, la iglesia hoy es la llamada a hablar de la multiforme sabiduría de Dios enseñada por el Espíritu de Dios. O sea, usted viene aquí y el que le está hablando es el Espíritu de Dios, que es el conocimiento de Dios. Y fuera de aquí, lo que hay es un conocimiento humano. Eso es todo. Entonces, por eso es que choca, porque para el mundo dice que es locura. Cuando Pablo hablaba de la revelación, ¿qué le decían a Pablo? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Porque el mundo está cuerdo, creen estar cuerdos. Entonces la locura no la entienden. Bueno, vamos a Filipenses 3:13, vamos a avanzar. ¿Está quedando clarito ahí hasta dónde vamos? Filipenses 3:13 al 21. Con permisito voy a tomar un poquito de agüita. Está costando un poquito la vocecita, pero estamos en otra gloria, tranquilos, ¿verdad? No tenemos prisa ni nada. Es tan importante este tema que el espíritu del mundo pone que ahí sí es cierto tropiezo, ¿eh? Pero no hay nada, aquí esto se da. 3:13 dice: hermanos, hablando Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, fíjese, dice que él no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que no ha alcanzado? ¿Para qué? ¿A qué meta va él? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y eso qué es? La transformación. Entonces Pablo dice: no que yo ya lo he alcanzado, yo no soy perfecto todavía. Claro que no es perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto Pablo si tiene carne? No lo ha alcanzado, pero él sigue a la meta, al supremo llamamiento. Él ya está ahí donde está la transformación. ¿Por qué? Porque ya está, ya no tiene la carne que lo moleste. Pero nosotros ya no la tenemos tampoco. Entonces nosotros llegamos a la meta, ¿cuándo? En la transformación. La transformación es el premio del supremo llamamiento, o el supremo llamamiento es la transformación y el premio la herencia. ¿Ya? Así que todos los que somos perfectos, entonces, ¿quién te entiende, Pablo? ¿O sos o no sos? Bueno, el de fe, ¿qué hace? Habla las cosas que no son como si fuesen. Entonces, él hablaba de que ya era perfecto, pero sabía él que no era perfecto. Porque mientras, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, él sabía que no era perfecto, pero por fe hablaba que era perfecto. Era lo mismo. Jesucristo, hombre, no conoció la transformación, pero sabía. Y por fe la llamó. La llamó y llegó la transformación. Bueno, vamos pues, avancemos. Entonces dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, en aquel momento, aquello en lo que hemos llegado, dice: sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, donde ellos llegaron había que seguir una misma regla, pero eso siguió. Ahora nosotros ya no llegamos ahí, nosotros ya estamos pasados de ahí.
Pero seguimos esa misma regla, ese mismo orden, porque eran tiempos, era un proceso que se iba a llevar con Pablo, con José Luis de Jesús, con el Dios vivo. Entonces todo es dentro de un proceso. Entonces dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, claro, ¿qué era lo que él estaba diciendo que tenían que imitar de Pablo? No era su conducta humana, era el conocimiento que él tenía, que era lo que los había llevado hasta ahí. Y hoy la iglesia está escuchando al Dios vivo. ¿Y hasta dónde lo lleva? ¿Hasta dónde nos tiene? Hasta hoy. Pero no hay que imitar la conducta humana. Hay que imitar lo que está oyendo. Mire, por eso es la locura para todos. La locura, ¿por qué? Porque ¿cómo dicen ellos que tienen la revelación del Dios vivo y andan en tales cosas humanas? Preocupándose por las cosas humanas. Y las cosas humanas son las que los sacan de la gloria de Dios. Porque no hay tentación, dice, que no sea humana. ¿Y a quiénes tienta lo humano? A los dioses, porque no va a tentar a los humanos. Trata de tentar a los dioses para sacarlos del reposo que Dios les ha dado a través de la transformación. Muy bien, entonces dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije llorando muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En aquel tiempo era la cruz. Ahora, ¿qué sería? Pues la transformación, la muerte y transformación de Jesucristo hombre. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el ¿qué? Cuyo Dios es el ¿qué? ¿Y qué es el vientre? La carne. No, usted cuando alguien hace algo no le dice: no seas estómago vos, ¿va? No seas vientre. Va, que a mí me quitaron ese y el otro. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? Aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque pones la mirada solo en lo ¿qué? En lo terrenal y no en las cosas del cielo, de lo superior. Muy bien. Sigamos el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual nos llevará a la transformación. Lo mismo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, hay un poder que iba a sujetar todas las cosas, pero también te iba a llevar ¿a dónde? A la transformación. Era el mismo poder, y vamos a ver en este momento ese poder. Vamos a ver ese poder entonces. ¿Qué era sujetar a sí mismo todas las cosas o cuándo fue eso? Vamos a primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 24 al 28. ¿Estamos ahí? Vea pues, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
¿Por qué la muerte fue destruida? Porque Él no se quedó muerto, sino se transformó. Lo mismo que Jesús de Nazaret resucitó, pues Jesucristo hombre se transformó, ahí destruyó la muerte. O sea que usted no muere nunca más, su cuerpo pasará lo que tenga que pasar, pero su espíritu, usted es inmortal. Entonces dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, el poder con el que puede sujetar, ¿qué? Todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, diga Dios, sea todo en todos. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a pasar cuando se cumpliera todo lo que dice aquí? Suprimir todo dominio, toda autoridad, poder y potencia. Poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, la destrucción de la muerte. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces vendría ¿qué? El fin. ¿De eso está hablando ahí? Entonces, si hay un fin, fue lo que dijo él. La gracia tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un fin. Hay un fin, diga, hay un fin. O hubo un fin. Entonces el fin era cuando todas esas cosas ocurrieran, entonces entregar ¿qué? El reino. Entonces vamos a ver. Entonces vendría un fin. ¿Un fin de qué? El fin de un reino. Porque él entregaría el reino al Dios y Padre. Entonces venía el fin de un reino. 2. Venía el fin de un cuerpo de pecado, que era la carne. Venía el fin de la muerte, venía el fin del conocimiento humano y el fin del cuerpo de pecado que ya se los había dicho. Y el comienzo, porque si hay un fin, tiene que haber ¿qué? Un principio, un comienzo. Si terminó una cosa, ¿qué va a pasar? Salvo que se terminara todo y ya no hubiera nada. Pero como estamos aquí, seguimos aquí en este cuerpo, entonces si hubo un fin, tiene que haber un comienzo. ¿Y el comienzo de qué? Bueno, el comienzo de un reino, de un gobierno, de una autoridad, de un poder, cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Una nueva creación, con nuevas vestiduras. El comienzo de un evangelio dado por el Dios vivo para que Él sea todo en todos. Ese es el misterio de la transformación, que para usted ya no es ningún misterio. Usted ha sido transformado, le fue quitado todo eso, un fin a lo anterior y ahora vive en un reino inconmovible, un reino inmutable, que no entra carne ni sangre, que no puede heredar y que tiene poder para despojarse de ese cuerpo de carne. Usted tiene poder para despojar todas las cosas que la carne dejó huella en su mente, que le dejó un recuerdo. Usted tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿estamos ahí? Muy bien. Romanos 8, 10, 17. ¿Qué iglesia están hablando de eso ahora? ¿Ah? Pero es que tan poquitos que somos, mejor, hombre. Entre menos bulto, más claridad. Si esto es una gloria entender esto, ¿qué me importa si lo entienden o no? Porque no me toca a mí. Yo estoy cumpliendo ¿con qué? Con dar las directrices del Dios vivo, pero ahí cada uno, si no quieren entender, como dice Arjona, el problema no es problema, es de ellos.
Romanos 8, verso 10. Mire tan facilito esto que se lee ahora. Dice, pero si Cristo está en vosotros, o con vosotros, o en medio de vosotros, ¿sí? Porque no dice que usted está en Cristo, usted está en Cristo, pero aquí está hablando de que Cristo está en usted, y eso no es cierto. Usted está en Cristo porque está en el conocimiento que venía, pero Él no está en usted ya. Aquí es el Dios vivo, porque hubo un fin. Y si hubo un fin, ahora el que no quiere ese fin, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué habla de pecado si el pecado ya fue quitado, ya el cuerpo de pecado murió? Pero el que, si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, pues entonces el cuerpo del pecado, ¿cómo está? ¿Muerto? ¿Por qué? Porque tienen cuerpo de pecado todavía. Ahora, si Cristo ya no está, sino que nos llevó a la transformación, vea lo que dice. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Espíritu humano todavía. Lea, espíritu, si Cristo está, entonces está el cuerpo de pecado y está muerto, y el espíritu está viviendo porque ya está recibiendo conocimiento, pero el espíritu humano. Ahora dice, verso 11, ¿con qué está lo que viene? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, no está hablando de Jesús, es el espíritu de aquel, el espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Quiere decir que ese cuerpo que estaba muerto por causa de que Jesús todavía estaba, ya no está muerto. ¿Ahora cómo está? Vivo, dice ahí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en. Y si el espíritu de Dios mora en nosotros, no puede haber otro espíritu. No le va a decir el espíritu de Cristo vive en usted y también el espíritu de Dios, no. Aquí es solo el espíritu. Si el espíritu de Dios mora en usted, usted está vivo, su cuerpo está vivo, su cuerpo es uno con Él. Hay un poder ahí que está ejerciendo poder sobre su cuerpo físico. ¿Es lindo o no? Entonces sigamos leyendo, dice, así que hermanos, o sea, ya asumiendo esto, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Cómo le va a deber usted a la carne si la carne ya le fue quitada? Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Claro, si sigue pensando que hay cuerpo de pecado, si sigue pensando que ya va a venir la transformación, usted lo que está es muerto. Hello. No es a usted también desperdecido, es por si alguno en las naciones se durmió. Si el que piensa que tiene cuerpo de pecado todavía, está muerto porque ese pecado que está en sus miembros lo mata. Y entonces, ¿para quién trabaja? ¿Para la carne? Mas si por el Espíritu, diga, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así canta Pamela, ¿va? No le sé la vocecita, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Muy bien. Pues no habéis recibido el Espíritu. ¿Está en mayúscula o minúscula? ¿Ah? El espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu. ¿Sigue con mayúscula o ya cambió? No ha cambiado. Oiga, el espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque usted no es adoptado. Usted fue adoptado
cuando vino Jesucristo hombre, le enseñó el conocimiento de Dios, pero tenía un cuerpo que no era de él. Entonces ese cuerpo adoptado clamaba: Abba Padre, o sea, sácame de este cuerpo. Por eso es que está con espíritu, con M minúscula. Ahora el 16, el espíritu. Ahora es con mayúscula. ¿Qué está pasando ahí? Pero el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, hoy, José Luis de Jesús está siendo glorificado con el conocimiento del misterio de la transformación. Hoy, José Luis de Jesús, transformado, entendió el misterio de la transformación. Eso es todo lo que dice ahí. Así como él dijo, hoy está recibiendo Pablo el reconocimiento. Pues hoy está entendiendo juntamente con nosotros, la iglesia, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, sí, el transformado, este mismo conocimiento. Qué rico, ¿verdad? Entonces fíjese. Muy bien. Vamos a ir entonces a Romanos 12:2 y ya con esta terminamos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, el siglo de la carne. Y entra el siglo de la carne, terminó cuando llegó hasta que murió José Luis de Jesús. O sea que aún con él aquí estábamos en el siglo de ¿qué? De la carne. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Cristo, de Dios. Diga de Dios. Mire cómo cambian las cosas. No, allá teníamos que estar bien con Cristo. Y ay de nosotros, nos decían, que no podíamos ni leer un párrafo más, ni decir una cita más. No, lo que dijo Cristo. ¿Se recuerda? Aquí nosotros somos la iglesia ahora, el Dios vivo. El Dios vivo. Ahora sabemos la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué perfecta? Ya no hay carne, es la pura voluntad de Dios lo que estamos nosotros aquí. Entonces, este siglo es el conocimiento que se dio para la carne y terminó con la muerte de José Luis de Jesús. Cuando terminó este siglo, entonces entendemos la transformación y deja de ser misterio para nosotros, ya que fue revelado. Ahora es el tiempo en donde usted o está transformado o no está. Porque antes usted podía decir, pero eso de la transformación, es que yo no creo. Sí, podía decir, hoy ya no puede. O entendió lo que es la transformación y está transformado, o no entendió nada. Pero Dios no va a cambiar su conocimiento porque usted haya entendido o porque no haya entendido. ¿Verdad? Y como decía papi, no es que esté enojado, no, sino que sencillamente Él ya habló. Si usted entendió hoy el misterio de la transformación, eso ya está. Así es. Esto no es, vamos a estudiarlo, vamos a pensar, a ver qué quiero ver. ¿Por qué no nos juntamos? Unos 3 allá aparte. 3 espíritus con minúscula, humanos, tratando de arreglar el mundo, el siglo actual. No, usted es un Dios y usted es entendido.
a todas las naciones, un abrazo, un beso y nos vemos el próximo domingo. Déjense. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, yo y alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que